Owen Cross había decidido alrededor de la hora 11 de la sesión de negociación que el protocolo diplomático era el mayor acto de autotortura de la humanidad. La plataforma de observación cristalina de la estación de la Embajada Valoran ofrecía una vista de Balindra que las agencias de viajes matarían por hacer girar auroras en colores que no existían en la atmósfera terrestre. 3 lunas colgando como perlas contra el vacío. Las formaciones de nubes que se movían en patrones que sugerían que el planeta debajo tenía opiniones sobre meteorología. Owen no estaba mirando nada de eso. Estaba mirando la subsección 47 del marco de asignación de recursos y preguntándose si alguien había muerto alguna vez por leer la frase ajustes arancelarios recíprocos demasiadas veces. La estación zumbaba a su alrededor con la frecuencia particular que significaba que los estabilizadores gravitacionales estaban trabajando horas extras. Humanos necesarios, 92 gravedad terrestre para funcionar de manera óptima durante negociaciones prolongadas. Los valindrianos prefirieron 87. El compromiso fue 895 y una vibración persistente que hizo que el café de Owen supiera a que estaba molesto por algo. Tomó un sorbo de lo que los valindrianos llamaban estimulante matutino, que era su tercer intento de recrear el café y de alguna manera sabía peor que los 2 anteriores. La primera versión había sido agresivamente mentolada. El segundo tenía la textura de arena tibia. Este sabía como si alguien le hubiera explicado el concepto de café a una IA que nunca había experimentado el sabor, solo lo había leído en manuales técnicos. Owen lo bebió de todos modos porque la alternativa era quedarse dormido durante la presentación de la princesa Natara sobre las zonas de exclusividad de la ruta marítima. Y ese parecía el tipo de incidente diplomático que inició guerras. La princesa Natara se sitúa en el hueco de la pantalla, sus largos dedos bailando proyectada a través de cuadros de estrellas con el tipo de gracia que hizo todo lo que ella hizo mirar la coreografía. Owen había estado trabajando con ella durante 8 meses y que aún no estaba totalmente acostumbrado a la forma en que Valindrians movido. Tenían un extra de las articulaciones de sus dedos, algo que sus biólogos evolutivos remonta a aroreal antepasados, y que hizo que sus gestos líquido en una forma que el movimiento humano no podía coincidir. Su piel captó la luz de la pantalla hueca de manera diferente a como lo haría la piel humana. Algo sobre la forma en que la melanina valindriana refractaba en lugar de absorber ciertas longitudes de onda. En los colores cambiantes de las cartas estelares, parecía brillar intensamente. Sus orejas, largas y elegantemente afiladas, se alejaban de sus sienes y llegaban a puntos delicados que se extendían más allá de donde terminarían las orejas humanas. Puños plateados envueltos alrededor de las curvas superiores, marcadores oficiales de su condición de negociadora aérea. Ella había explicado una vez que los puños no eran decorativos. Contenían nanorocesores que grababan todo lo dicho en las sesiones oficiales y lo transmitían directamente al Consejo Valindriano. Owen había bromeado diciendo que debe ser difícil chismorrear con un dispositivo de vigilancia del gobierno sujeto a la cabeza. Ella le había echado una mirada que él había aprendido que significaba que estaba tratando de no reírse. El corredor Kepler presenta desafíos únicos. Tara decía que su voz tenía la calidad musical que todos los valindrianos tenían como si hubieran evolucionado con un tono perfecto como configuración predeterminada. Las embarcaciones humanas navegan por puntos de anclaje cuánticos, mientras que las naves valindrianas utilizan la alineación de ondas de probabilidad. El corredor permite ambos pero no simultáneamente en las mismas coordenadas espaciales. La colega de Owen, la embajadora Patricia Eanhuo, se inclinó hacia adelante. Entonces, necesitamos un sistema de control de tráfico que opere tanto en estados cuánticos como en campos de probabilidad. Esencialmente, sí. Estamos proponiendo una estación de monitoreo compartida en coordenadas. Eso costará aproximadamente el PIB de una luna pequeña para construir, intervino Owen, desplazándose por las proyecciones financieras en su tableta, y requerirá tecnología que ninguna de nuestras civilizaciones ha miniaturizado con éxito todavía. Nitara se volvió hacia él y él captó el breve destello de diversión en sus ojos antes de que su máscara diplomática volviera a colocarse en su lugar. ¿Tiene sugerencias alternativas, diplomático Cross? Sugiero que aplacemos el sistema de control de tráfico hasta la tercera fase y nos centremos en ratificar el acuerdo básico. Estamos hablando de instalar una señal de alto antes de haber acordado en qué lado de la carretera conducir. Uno de los asesores valindrianos, Lord Desian, que tenía la expresión perpetuamente estreñida de alguien que nunca había encontrado el sarcasmo y no apreciaba que se le presentara ahora, hizo un sonido como viento a través de un sistema de cuevas. La delegación humana continúa banalizando asuntos complejos con metáforas inapropiadas. La delegación humana continúa usando metáforas porque todavía están esperando que la delegación valindriana explique por qué 3 mundos coloniales necesitan 17 categorías diferentes de restricciones a la importación. Owen le devolvió el disparo, pero lo suavizó con una sonrisa. 8 meses le habían enseñado exactamente hasta dónde podía llegar antes de que la cortesía diplomática se convirtiera en un incidente diplomático. Tara levantó una mano graciosa. Quizás deberíamos hacer una pausa para reflexionar al mediodía. Hemos estado en esto desde el ciclo del amanecer.
Owen miró el cronómetro de su tableta. 12 horas. Habían estado en esta sala durante 12 horas consecutivas discutiendo sobre rutas comerciales, estructuras arancelarias y programas de intercambio cultural con el tipo de intensidad que generalmente se reserva para las negociaciones de rehenes. Su cerebro se sintió como si hubiera pasado por un procesador de reciclaje. La sala comenzó a despejarse, los asesores y asistentes recopilaron almohadillas de datos y documentos, hablando en voz baja sobre los próximos pasos y los periodos de consulta. Owen permaneció sentado, frotándose las sienes y contemplando si la bahía médica de la estación tenía algo que pudiera curar un dolor de cabeza causado por el lenguaje burocrático. Pareces que alguien te explicó la entropía usando solo danza interpretativa, dijo Natara, y Owen levantó la vista y la encontró todavía parada junto a la exhibición hueca. La mayor parte de su séquito ya se ha presentado. ¿Es un dicho valindriano, o simplemente lo inventaste? He estado estudiando el humor humano. ¿Fue efectivo? Fue raro, lo que significa que estás mejorando en eso. Owen se puso de pie, protestando de rodillas después de horas sentado en sillas diseñadas para personas con proporciones de piernas diferentes a las humanas. ¿Cómo haces esto? Parece que podrías pasar otras 12 horas sin sudar. Los valindrianos no sudan. Regulamos la temperatura a través del aumento del flujo sanguíneo a sus oídos. Yo sé. He leído los materiales informativos culturales aproximadamente 600 veces. Señaló los papeles dispersos y los nodos de proyección alrededor de la mesa de conferencias. Me refería mentalmente. ¿Cómo no estás agotado? Nara se acercó y Owen captó el aroma que siempre la acompañaba. Algo así como ozono y escarcha y una flor que no creció en la tierra. Encuentro el trabajo atractivo. La subsección 47 le resulta atractiva. La parte sobre el ajuste arancelario recíproco sobre exportaciones biológicas no sensibles. Lo encuentro importante y encuentro que ella hizo una pausa y Owen había aprendido a reconocer cuando estaba eligiendo cuidadosamente las palabras tolerables de la compañía tolerable. Wow, estoy poniendo eso en mi currículum. Empresa tolerable a la realeza alienígena. Sus labios esbozaron casi una sonrisa. Lo haces deliberadamente. Hacer que haga bromas cuando las discusiones se vuelvan difíciles. Es un mecanismo de desviación. Es un mecanismo de supervivencia. Si no bromeo, comenzaré a llorar por las estructuras arancelarias, y ese no es un buen aspecto para la humanidad. Owen comenzó a reunir sus cosas, metiendo almohadillas de datos en su bolso con las habilidades de organización de alguien que había renunciado a la organización alrededor de la sexta hora. Además, alguien tiene que equilibrar más allá de la agresiva falta de humor de Texian. Estoy bastante seguro de que él piensa que la risa es una exhibición de amenaza. Él piensa que muchos comportamientos humanos son exhibiciones de amenazas. Tu sonrisa lo confunde. Todo le confunde. La semana pasada presentó una queja formal porque el embajador Aonkuo dijo que se rompió una pierna antes de mi presentación. Pensé que estaba amenazando con violencia. Tara sonrió entonces rápida y genuinamente antes de controlarlo. Le expliqué modismos. Se mantuvo escéptico de la consistencia lingüística de su especie. Owen se rió, y el sonido se sintió bien después de horas de cuidadoso fraseo diplomático. Esta era la parte de la tarea que no esperaba, que en realidad le agradaría a la princesa Natara, que su compostura se rompería ocasionalmente para revelar un agudo sentido del humor debajo. Que trabajar con ella se convertiría en la mejor parte de días imposiblemente largos dedicados a discutir sobre cosas como las regulaciones cuánticas de transporte marítimo. A este ritmo, deberíamos casarnos y llamarlo una negociación tonta, dijo Owen, poniéndose la chaqueta. Probablemente más simple que lo que estamos tratando de lograr con las listas de tarifas. Ya se estaba volviendo hacia la puerta, pensando en la comida y el sueño y posiblemente en una ducha que duró lo suficiente como para olvidar que eran los acuerdos comerciales recíprocos. No vio cambiar la expresión de Tara. No la vi enderezarse. Algo cambió en su postura de cortesía diplomática a algo completamente diferente. Owen. Su voz lo detuvo. No Diplomat Cross. Owen. Ella nunca usó su nombre de pila en sesiones oficiales. Él se dio la vuelta y la expresión de su rostro hizo que algo en su pecho se contrajera. Ella ya no sonreía. Parecía seria de una manera que iba más allá de las negociaciones diplomáticas. Sus ojos oscuros se fijaron en él con una intensidad que sugería que estaba tomando una decisión que no se podía deshacer. Acepto ser tuyo, Owen Cross. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua quieta. Owen la miró fijamente, su cerebro cansado luchando por procesar lo que acababa de decir. ¿Por qué lo decía ella? ¿Por qué Lord Desean de repente se congeló en la puerta pareciendo que había presenciado una supernova? ¿Por qué la embajadora Aonku acababa de dejar caer su tableta? Por las costumbres de mi pueblo, continuó Nitara, su voz firme y formal ahora. Y en presencia de estos testigos, acepto su propuesta.
Owen descubrió que lo que pasaba con proponer matrimonio accidentalmente a la realeza extranjera era que nadie había preparado un protocolo para ello. El cuerpo diplomático humano tenía pautas extensas para escenarios de primer contacto, procedimientos para malentendidos culturales y un manual sorprendentemente detallado sobre qué hacer si insultabas accidentalmente al líder religioso de alguien. En ninguna parte de la base de datos había una sección titulada ¿Qué hacer cuando tu broma se convierte en un compromiso interestelar legalmente vinculante? La sala de conferencias había estallado en lo que solo podría describirse como un caos muy educado. Los asesores valindrianos se agruparon en la esquina, hablando rápidamente en su idioma nativo, lo que sonaba como campanas de viento discutiendo. La delegación humana había formado su propio grupo cerca de la puerta, y Owen pudo escuchar el furioso susurro del embajador Aonkuo gritando sobre la necesidad de consultar con la Tierra de inmediato y la posible violación de unos 17 protocolos diferentes. Owen se paró en medio de todo, todavía sosteniendo su bolso, todavía tratando de entender cómo habían sucedido los últimos 30 segundos de su vida. La princesa Natara permaneció junto a la exhibición hueca, con la postura absolutamente serena, las manos cruzadas frente a ella como si acabara de anunciar algo tan mundano como una pausa para el almuerzo en lugar de aceptar una propuesta de matrimonio que en realidad no había sido una propuesta. Lord Texian fue el primero en acercarse a ella. Sus largos dedos moviéndose en gestos que Owen había aprendido significaban agitación en el lenguaje corporal valindriano. Alteza, seguramente no puede pretenderlo. He hablado en presencia de testigos durante una negociación oficial del Estado. Natara dijo que su voz tenía ese tono particular que usaba cuando terminaba de discutir algo. Las palabras están grabadas. La aceptación es válida. Pero claramente estaba bromeando. Texian protestó porque sus orejas se aplastaban contra su cráneo en lo que Owen ahora reconocía como angustia. ¿Lo era? Natara volvió esos ojos oscuros hacia Owen y se sintió como un espécimen bajo análisis de laboratorio. Diplomat Cross, ¿estabas bromeando? Todas las personas en la habitación se volvieron para mirarlo. Owen abrió la boca, pero su cerebro aún no se había puesto al día. ¿Estaba bromeando? Sí. Obviamente, sí. Excepto que Natara lo miraba con una expresión que sugería que la respuesta a esa pregunta importaba significativamente más de lo que se había dado cuenta cuando hizo la estúpida broma en primer lugar. Yo estaba, quiero decir, no pensé. Owen se pasó la mano por el cabello, un gesto que omitió cuando estaba estresado, lo que significaba que lo había estado haciendo aproximadamente cada 6 minutos durante los últimos 8 meses. Natara, en realidad no te estaba proponiendo matrimonio. Lo sabes, ¿verdad? Algo parpadeó en su expresión, demasiado rápido para identificarlo. En la cultura valindria, las propuestas hechas durante los asuntos oficiales del Estado tienen un peso particular. Son presenciadas, grabadas y consideradas más vinculantes que las propuestas privadas porque demuestran la voluntad de fusionar no solo vidas, sino intereses políticos. El embajador Akono se había abierto paso entre la multitud y ahora estaba al lado de Owen. La princesa Natara, con todo respeto, el diplomático Cross hablaba claramente de manera informal. Los patrones lingüísticos humanos a menudo incluyen declaraciones hiperbólicas para lograr un efecto cómico. Soy consciente de los patrones lingüísticos humanos, dijo Natara, y había una ventaja en su voz. Ahora he pasado 8 meses estudiándolos. He aprendido a distinguir entre cruces diplomáticos, diversas formas de humor, sus tácticas de desviación y sus momentos de sentimiento genuino mal disfrazados de bromas. Owen parpadeó. Has estado analizando mis chistes. Analizo todo. Es mi función como negociador aéreo. Se alejó de la exhibición hueca, cerrando la distancia entre ellos con pasos que parecían demasiado deliberados para ser casuales. Si he entendido mal, si sus palabras no tenían ningún sentimiento genuino, puede decirlo ahora. Claramente, para que conste, la habitación se había quedado en silencio. Incluso el Valindrian asesores habían detenido su debate urgente para ver. Owen miró a Natara, realmente la miró, y vio algo en su expresión que no había estado allí durante 12 horas de negociaciones comerciales. La vulnerabilidad, la esperanza, el miedo. La calma era una máscara y debajo de ella había alguien que acaba de tomar un riesgo enorme. Necesito entender lo que está pasando, Owen dijo cuidadosamente. ¿Qué significa esto exactamente? Su aceptación. Uno de los más jóvenes Valindrian asesores dio un paso adelante. Una mujer llamada Sjit que siempre había sido amigable que el Texian. Si la princesa ha aceptado una propuesta hecha durante las negociaciones oficiales, el compromiso se considera vinculante según la ley valindriana. Se requeriría una disolución a través del Consejo de Arbitraje para deshacer y tales solicitudes rara vez se otorgan porque implican que una de las partes actuó de mala fe. ¿Mala fe? Owen repitió. Entonces, si digo en este momento que estaba bromeando, que no lo decía en serio, sugeriría que hizo declaraciones falsas durante los procedimientos oficiales, continuó Silit, lo que es, como mínimo, una violación diplomática grave.
Como máximo, dependiendo de la interpretación, podría considerarse fraude. Fraude, dijo Owen nuevamente, porque aparentemente su vocabulario se había reducido a repeticiones de una sola palabra. Podrían acusarme de fraude por hacer una broma. Que se te pudiera prohibir el acceso al espacio valindriano, dijo Texian, y parecía casi complacido al respecto. Las negociaciones comerciales probablemente colapsarían sin su participación, ya que usted ha sido el principal arquitecto de la posición humana. Años de trabajo, destruidos porque no podías controlar tu lengua. La mano del embajador Akono apretó el brazo de Owen. Necesitamos hablar en privado ahora. Pero Owen seguía mirando a Natara, que no se había movido, cuya expresión permanecía cuidadosamente neutral excepto por sus ojos. Esos ojos decían algo que su voz no decía. Danos la habitación, dijo Owen. Absolutamente no, comenzó Akono. Carro Owen levantó la mano. Embajador, con todo respeto, necesito hablar con la princesa Nitara a solas. Sea lo que sea, es entre nosotros primero. Sea lo que sea, podría tener implicaciones interestelares, por eso tenemos que averiguarlo antes del 17. Diferentes asesores lo convierten en un incidente. Owen miró a Aonkuo tratando de transmitir que entendía lo que estaba en juego, que no estaba siendo imprudente, que solo necesitaba 5 minutos para entender lo que estaba sucediendo. Por favor. Akono lo estudió durante un largo momento, luego asintió secamente. 5 minutos y cruz. No hagas más bromas. La sala se despejó lentamente, los asesores salieron con miradas hacia atrás y expresiones de preocupación. Texian se demoró más, lanzándole a Natara una mirada que Owen no pudo interpretar del todo antes de irse finalmente. La puerta sellada con el suave silbido de las cerraduras atmosféricas enganchándose. Owen y Nitara se pararon en el repentino silencio, la enorme mesa de conferencias entre ellos como una zona neutral. Entonces Owen finalmente dijo, esto es incómodo. Los labios de Nitara se crisparon a pesar de todo. Su habilidad para subestimar las situaciones es notable. Es un regalo a la altura de proponer matrimonio accidentalmente a las personas con las que trabajo. Owen se movió alrededor de la mesa, cerrando parte de la distancia entre ellos. Nitara me ayudó a entender. ¿Hiciste esto por alguna laguna legal o realmente me refiero a que realmente quieres? No pudo terminar la frase. Se sentía demasiado enorme, demasiado real. Natara se quedó callada por un momento, con los dedos trazando patrones en el borde de la mesa. Cuando ella habló, su voz era más suave de lo que él jamás la había escuchado. En la cultura valindria, no bromeamos sobre el matrimonio. Cuando alguien propone matrimonio, incluso en una conversación informal, se entiende como una prueba de si el interés genuino podría ser correspondido. Usamos el humor para abordar temas serios porque permite retirarse si la respuesta es desfavorable. Entonces, cuando bromeé sobre casarme contigo, lo entendí cuando finalmente indicaste que podrías verme como algo más que una contraparte diplomática. Ella lo miró. He estado esperando tal indicación durante 3 meses. El cerebro de Owen tartamudeó ante esa declaración. 3 meses has estado esperando. Soy negociador aéreo del trono valindrio. No puedo expresar simplemente interés personal en un diplomático humano. Sería inapropiado, posiblemente perjudicial para las negociaciones. Pero si expresara interés primero, incluso a través del humor, me daría permiso para responder. Su mano se detuvo sobre la mesa. Tu broma me dio ese permiso. Lo tomé. Aceptando una propuesta que en realidad no hice. Al aceptar el sentimiento subyacente a la propuesta que tenías hacer realmente. Las orejas de Natara se inclinaron ligeramente hacia adelante. Un gesto que había aprendido significaba que ella se lo tomaba en serio. Dime que malinterpreté la situación. Dime que los últimos 8 meses de trabajar juntos no significaron nada más allá de una obligación profesional. Dime que no sientes nada cuando pasamos 12 horas discutiendo sobre las regulaciones de envío y de alguna manera es la mejor parte de tu día. Owen abrió la boca para decir exactamente eso, para reírse, para hacer otra broma que disiparía la tensión y permitiría que ambos se retiraran a un terreno más seguro. Pero las palabras no llegaban porque ella tenía razón. En algún momento entre el mes 2 y el 8, entre discusiones sobre estructuras tarifarias y paseos por las plataformas de observación de la estación señalándose constelaciones entre sí, algo había cambiado. Esperaba con ansia sus sesiones. Hizo bromas específicamente para verla tratar de no sonreír. Él había comenzado a beber un terrible café valindriano porque ella había mencionado una vez que apreciaba el esfuerzo. Esto es una locura, dijo Owen finalmente. Esa no es una respuesta. No tengo una respuesta. Tengo un cerebro que ha estado discutiendo sobre las regulaciones comerciales durante 12 horas y ahora está tratando de procesar que una princesa real acaba de aceptar mi propuesta de matrimonio falsa y aparentemente, tiene sentimientos que no conocía. Ahora ya sabe sobre ellos. Natara se acercó. Lo suficientemente cerca como para que Owen pudiera ver los hilos plateados tejidos a través de su cabello negro.
La forma en que sus orejas se curvaron graciosamente hacia atrás. La pregunta es ¿qué sientes? Owen había decidido en algún momento entre la tercera y cuarta taza de café real de la tierra que la honestidad era una política terrible y que quienquiera que la inventara debería ser retroactivamente no invitado a la civilización. Se sentó en el biodomo de la estación rodeado de vida vegetal diseñada que se esforzaba mucho por parecer terrestre, pero seguía fallando en pequeñas cosas. Las rosas tenían demasiados pétalos. La hierba tenía un tono ligeramente incorrecto de verde. Los árboles se balanceaban aunque no había viento, respondiendo a un ritmo interno programado por botonistas que nunca habían visto árboles. Natara se sentó a su lado en un banco que había sido diseñado para proporciones humanas y, en consecuencia, era demasiado bajo para sus piernas más largas. Cambió su vestimenta formal de negociación por algo más simple, aunque lo suficientemente elegante como para que Owen se sintiera mal vestido con su uniforme básico diplomático estándar. Habían estado sentados en silencio durante aproximadamente 10 minutos. Lo que Owen estaba bastante seguro de que violaba algún tipo de récord durante el mayor tiempo que había pasado sin hacer una broma desde la pubertad. «Estás callado», observó Natara. Creo que eso explica la expresión preocupante. Ella lo miró y él captó una sonrisa. Pareces que alguien te dijo que el universo es en realidad una simulación que se ejecuta en hardware obsoleto. Oye, te estás volviendo muy bueno en lo de las extrañas analogías. Estoy orgulloso. Owen tomó otro sorbo de café, agradecido de que la sección humana del biodomo incluyera un sintetizador de café adecuado en lugar de la pesadilla que los valindrianos intentaban hacer pasar por bebidas. Estoy callado porque estoy tratando de averiguar si soy el peor diplomático en la historia de la humanidad o si esto de alguna manera va a funcionar. Podrían ser las dos cosas. Eso no es tranquilizador. Nara se movió en el banco, levantando una pierna debajo de ella de una manera que hubiera parecido incómoda para un humano, pero que le pareció natural. Debería disculparme. Te puse en una situación imposible. ¿Crees que Owen se volvió para mirarla? Hago una broma estúpida y de repente estoy comprometido con la realeza alienígena. Y si me retiro, estoy cometiendo fraude y destruyendo las relaciones interestelares. Sin presión. Podría retirar la aceptación. ¿Realmente puedes hacer eso? No, pero podría alegar inestabilidad mental temporal provocada por la exposición prolongada a tácticas de negociación humana. Su expresión era perfectamente seria. Me humillaría públicamente y probablemente terminaría con mi carrera como negociador aéreo, pero te liberaría de la obligación. Owen la miró fijamente. De hecho, harías eso. Prefiero que seas libre y cómodo que atado a mí de mala gana. Bajó la vista a sus manos y Owen notó por primera vez que estaba nerviosa. Sus dedos seguían trazando el mismo patrón una y otra vez en su rodilla. Aproveché una diferencia cultural. Eso estuvo mal de mi parte. Bien, aguanta. Owen dejó su café en el banco entre ellos. Retrocedamos. Ayer, antes de hacer la broma más tonta de la galaxia, éramos amigos, ¿verdad? O al menos colegas amigables que no se odiaban activamente entre sí. Caracterizaría nuestra relación como positiva. Sí. La gente normal simplemente dice que sí. Pero claro, optaremos por una caracterización positiva. Owen se frotó la cara, tratando de organizar pensamientos que parecían haber sido esparcidos por una granada. Entonces, somos amigos. Y aparentemente, has sentido algo por mí durante 3 meses, que es información que todavía estoy procesando. Pero esto es en lo que estoy atascado. ¿Cuándo aceptaste mi propuesta? ¿Fue solo por la laguna cultural, o realmente lo dijiste en serio? Natara permaneció callada el tiempo suficiente para que Owen comenzara a preocuparse de que hubiera roto algo. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que él jamás la había escuchado. Lo decía en serio. La laguna me dio permiso, pero lo dije en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué yo? Owen se señaló a sí mismo. Eres literalmente realeza. Eres brillante. Hablas 6 idiomas con fluidez. Puedes calcular campos de probabilidad cuántica en tu cabeza, lo cual estoy bastante seguro de que es imposible, pero lo haces de todos modos. Y solo soy un diplomático que hace demasiadas bromas y bebe un café terrible. Pero haces que la gente se sienta cómoda. Tara dijo, en un trabajo en el que todos se desempeñan, eres la única persona que parece genuina. Haces bromas porque te importa reducir la tensión, no porque estés tratando de ganar puntos políticos. Recuerdas cosas pequeñas. Me preguntaste sobre la tesis de mi hermana sobre armónicos gravitacionales porque realmente escuchaste cuando la mencioné una vez de pasada. Defiendes posiciones en las que crees, incluso cuando es diplomáticamente inconveniente. Ella lo miró por completo ahora, y Owen se sintió atrapado por la intensidad de su mirada. Eres amable en un lugar donde la amabilidad es rara. Es por eso que el cerebro de Owen hizo algo complicado que involucró pánico, halagos y la repentina comprensión de que estaba insignificantemente por encima de su cabeza.
Esa es una muy buena respuesta. Practico mis discursos extensamente. ¿Practicaste esa? No, ese fue improvisado. Ella inclinó la cabeza, las orejas inclinadas hacia adelante, y lo que había aprendido era curiosidad. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuándo hiciste la broma sobre el matrimonio, en qué estabas pensando realmente? Estaba pensando que habíamos estado negociando durante 12 horas, y mi cerebro se estaba derritiendo, y el matrimonio probablemente implicaría menos papeleo que lo que sea que la subsección 47 estaba tratando de lograr. Owen, bien. Respuesta honesta. Estaba pensando que si estuviéramos casados, podríamos saltarnos todo el baile diplomático y hablar entre nosotros como personas en lugar de representantes. Estaba pensando que los últimos 8 meses de trabajar con usted han sido la mejor parte de esta tarea. Estaba pensando que preferiría discutir sobre las regulaciones de envío contigo que tener conversaciones fáciles con alguien más. Hizo una pausa. Y luego pensé que era algo realmente extraño de pensar, así que lo convertí en una broma porque eso es lo que hago cuando las cosas se sienten demasiado reales. Nara asintió lentamente como si acabara de confirmar algo que ella sospechaba. Entonces tu broma contiene verdad. La mayoría de mis chistes contienen verdad. Eso es lo que los hace divertidos o traumáticos. A veces las dos cosas. Entonces quizás mi aceptación también contenga la verdad. Se sentaron con eso por un momento. La brisa artificial se movía a través de árboles artificiales, los sistemas ambientales del domo creaban si eso nunca había existido naturalmente. Owen pensó en lo absurdo de la situación. Sin embargo, pensó en pasar los próximos muchos años discutiendo con Atara sobre regulaciones comerciales cada vez más específicas. Pensó en no pasar esos años con ella y sintió que algo en su pecho se oponía a la idea. Esto es una locura, dijo finalmente. Ya mencionaste eso. Lo menciono de nuevo porque vale la pena repetirlo. Nos conocemos desde hace 8 meses. Trabajamos juntos. Tu realeza y yo apenas estamos calificados para negociar con una máquina expendedora. Esto viola aproximadamente todas las pautas del manual diplomático. ¿Estás tratando de convencerme a mí o a ti mismo? ¿Los dos? ¿Tampoco? No lo sé. Owen recogió su café, se dio cuenta de que se había enfriado y lo dejó de nuevo. ¿Qué pasa si realmente hacemos esto? Si decimos, está bien, está bien. Estamos comprometidos. ¿Entonces qué? Luego continuamos las negociaciones. Completamos el acuerdo comercial. Navegamos por las complicaciones políticas de un humano casándose con la nobleza valindria. Averiguamos si este sentimiento entre nosotros puede sobrevivir fuera de las salas de conferencias y los biodomos. Ella hizo una pausa. Y Lord Cassex probablemente intentará asesinarte. Owen se atragantó con el aire. Lo siento. ¿Qué? Lord Cassex lidera la facción que se opone al acuerdo comercial. Si te comprometes formalmente conmigo, fortaleces significativamente tu posición. Él preferiría que te retiraras de las negociaciones. Natara dijo esto con el tono informal de alguien discutiendo los patrones climáticos. Estoy bromeando principalmente. Es probable que desafíe el compromiso a través de medios legales en lugar de físicos. Oh, bien. Asesinato legal. Eso es mucho mejor. Estoy aprendiendo sarcasmo humano. ¿Fue efectivo? Fue aterrador, lo que significa que estás mejorando en la comedia. Owen se puso de pie, necesitando moverse para pensar. Caminó hasta el borde de la cúpula, donde el aluminio transparente dio paso a la vista del espacio más allá. Valendra colgaba en la distancia, hermosa y alienígena. Digamos que hacemos esto. Digamos que dejo de entrar en pánico y realmente tratamos de hacer que esto funcione. ¿Cuál es el primer desastre al que nos dirigimos? Natara se unió a él junto a la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para que sus brazos casi se tocaran. Casix presentará una impugnación ante el Consejo de Arbitraje. Él afirmará que tu propuesta fue fraudulenta porque se hizo de la manera más justa sin una intención romántica seria. Si tiene éxito, se te prohibirá el acceso al espacio valindriano y es probable que el acuerdo comercial colapse. Y si no tiene éxito, entonces estaremos comprometidos formalmente y tendremos que navegar por esa realidad mientras completamos las negociaciones. Ella lo miró. También habrá una ceremonia formal y tendrás que conocer a mi familia. Mi hermana te interrogará sobre tus conocimientos de mecánica cuántica. No sé casi nada de mecánica cuántica. Eso sí, eso será un problema. Owen se rió a pesar de todo, y se sintió bien reír. Esto es una locura. Sigues diciendo eso porque sigue siendo verdad. Él se volvió para mirarla correctamente. Bien, nueva pregunta. ¿Realmente quieres casarte conmigo o simplemente no quieres estar solo en un trabajo que te hace mantener la compostura perfecta mientras discutes sobre aranceles durante 12 horas seguidas?
Tara consideró la cuestión con la misma seriedad que llevó a las negociaciones comerciales. Quiero casarme con alguien que me haga reír cuando se supone que debo hablar en serio. Alguien que me ve como persona antes de verme como princesa. Alguien que bebe un café terrible porque mencioné que apreciaba el esfuerzo cultural. Ella se encontró con sus ojos. Si esa persona eres tú, entonces sí, quiero casarme contigo. Esa es una buena respuesta. Practico extensamente. Dijiste que el último discurso fue improvisado. Estoy mejorando con la práctica. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi vulnerable. ¿Qué quieres, Owen? Él pensó en eso. Realmente lo pensé. Pase el pánico, el absurdo y las complicaciones diplomáticas. Quiero dejar de fingir que trabajar contigo es solo una obligación profesional. Quiero ver a dónde va esto sin el peso de destruir potencialmente las relaciones interestelares si no funciona. Y realmente quiero saber qué nos va a lanzar Kasich para poder prepararme para estar aterrorizada de antemano. Esos son deseos razonables, excepto el último, que es solo pesimismo. Es pesimismo realista. Eso sigue siendo pesimismo. Owen sonrió y se sintió real. Entonces, estamos haciendo esto. De hecho, vamos a defender un compromiso accidental con un consejo de arbitraje alienígena y ver si podemos hacer que una relación funcione mientras negociamos el acuerdo comercial más complicado de la historia de la humanidad. Ese parece ser el plan actual. Sí, o somos muy valientes o muy estúpidos. La mano de Natara encontró sus dedos más largos y delgados que las proporciones humanas, pero cálidos de todos modos. Quizás somos los dos. La cámara del consejo de arbitraje fue exactamente tan intimidante como Owen había temido y nada como él había imaginado. Las paredes estaban talladas en cristales macizos individuales que refractaban la luz en patrones que se movían como seres vivos, respondiendo a las ondas sonoras de manera que cada palabra pronunciada se sentía monumental. 3 orbitadores mayores se sentaron en plataformas que flotaban exactamente a 1 metro del suelo porque aparentemente incluso los muebles necesitaban ser dramáticos cuando decidías el destino de las relaciones interestelares. Owen se paró junto a Natara en el centro de la cámara, tratando de no parecer alguien que había pasado los últimos 3 días preparándose para este momento, estresándose comiendo chocolate sintetizado y leyendo todos los precedentes legales de Valindria sobre las costumbres matrimoniales hasta que cruzó los ojos. Tara estaba perfectamente serena, sus túnicas formales fluían con un viento inexistente, gracias a una tecnología que Owen no entendía y había decidido no cuestionar. Lord Kasich se paró frente a ellos, luciendo como alguien que había ganado la mitad de la discusión antes de que comenzara. Era mayor que la mayoría de los valindrianos que Owen había conocido, sus orejas llevaban las bandas plateadas de alguien que había servido en varios concilios, su expresión sugiriendo que nunca se había encontrado con una regla que no pudiera convertir en arma. La árbitro central, una anciana llamada Citra, cuyas orejas tenían más bandas plateadas de las que Owen podía contar, habló con la voz resonante que todos los orbitadores parecían cultivar. Nos reunimos para examinar la validez del compromiso entre la princesa Natara, negociadora aérea de la soberanía valindria, y Owen Cross, representante diplomático humano. Lord Kasich ha desafiado a este sindicato por propuesta fraudulenta. El desafiado puede hablar primero. Kasich dio un paso al frente con la confianza de alguien que nunca había perdido una discusión. Honorables árbitros, la evidencia es clara. El diplomático humano Cross hizo su supuesta propuesta en un tono de broma obvia después de 12 horas de negociaciones agotadoras. La grabación lo muestra alejándose inmediatamente después de hablar, demostrando que no esperaba una respuesta seria. No mostró ningún interés romántico previo a través de ningún canal aceptable. Este fue un comentario frívolo hecho por un diplomático frustrado, no una propuesta genuina. Permitir que se mantenga en pie se burla de nuestras costumbres sagradas y recompensa la falta de respeto por nuestra cultura. Las palabras colgaban en la cámara cristalina, refractándose a través de las paredes como acusaciones. Owen sintió que su estómago se tensaba. Cuando Kasich lo expuso así, sonó condenatorio. Sonaba exactamente como lo que tenía sido, una broma estúpida hecha por alguien cuyo cerebro se había convertido en papilla diplomática. La inquisidora Citra volvió su mirada hacia Natara. Princesa, puedes responder. Natara dio un paso al frente y Owen la vio transformarse en algo más allá de la persona con la que había pasado 3 días preparándose. Se convirtió en negociadora aérea, cada gesto preciso, cada palabra esperada con autoridad. Honorables árbitros, sostengo que Lord Kasich fundamentalmente malinterpreta tanto los patrones de cortejo humano como la naturaleza de la conexión genuina. Solicito permiso para presentar evidencia de indicadores de cortejo previos a la propuesta. Proceda. Lo que siguió fue la experiencia más mortificante y extrañamente conmovedora de la vida de Owen. Tara presentó sistemáticamente grabaciones de sus 8 meses de negociaciones. Owen haciendo bromas pero haciendo una pausa para ver si sonreía. Owen recordando el nombre de su hermana y enfocándose en la investigación sin preguntar.
Owen defendiendo sus posiciones ante sus propios colegas cuando ella no estaba presente. Owen trayendo su verdadero café de la tierra después del tercer intento valindriano había sido particularmente terrible, que había guardado en sus aposentos y nunca se lo había mencionado a nadie. El cortejo humano con frecuencia emplea el humor como mecanismo de seguridad, explicó Nitara, con su voz llenando la cámara. Prueban las aguas emocionales a través de bromas, observando las respuestas antes de arriesgarse a una vulnerabilidad genuina. La propuesta del diplomático Cross fue presentada como humor, sí, pero examinó el contexto. Después de 12 horas trabajando en estrecha colaboración, agotado pero aún comprometido, hizo una broma sobre que el matrimonio era más simple que nuestra colaboración profesional. Esto revela su verdad subconsciente de que valoraba nuestra conexión más que las negociaciones mismas. Kasich se burló, el sonido resonaba desagradablemente. Estás argumentando que cada broma contiene propuestas románticas ocultas. Absurdo. Sostengo que este chiste específico en este contexto específico de esta persona específica contenía una verdad que aún no estaba listo para reconocer conscientemente. Natara sacó otra grabación, esta de un momento que Owen había olvidado. Él le estaba explicando algo sobre las corrientes oceánicas de la Tierra durante un descanso, gesticulando con entusiasmo, y la forma en que la miró en ese momento le tensó el pecho ahora que lo miraba. Yo diría que los 8 meses de la construcción de la conexión no puede ser desestimada debido a que la propuesta fue redactada en el humor. ¿Prefiere que había ignorado genuino sentimiento en favor de peraltado formalidad? Árbitros y Talibán.